Muy buenos días, estimados jóvenes, queridos alumnos de quinto año de secundaria, promoción Palta, si no me equivoco. Bienvenidos a esta su clase de gramática el día de hoy, comenzando esta semana. Vamos a continuar con el tema de la ortografía puntual y el día de hoy vamos a conocer a los llamados signos auxiliares, signos de puntuación auxiliares. Bienvenidos sean todos. Recordemos que los signos de puntuación son aquellos que delimitan, ¿sí? Las frases y los párrafos y establecen la jerarquía, la importancia que tienen estos dentro de su estructuración. Para poder conseguir, dice, la cohesión del texto, ordenamiento de las ideas y sobre todo, vuelvo a repetir, la jerarquización de ideas entre principales y secundarias. La semana anterior hemos visto a los signos de puntuación principales o primarios, como quieran llamarlos, que son básicamente el uso de la coma y sus diferentes clases según la función que llevan y el uso del punto. El día de hoy vamos a hablar sobre los llamados signos auxiliares de puntuación. Son aquellos, dice, que señalan pautas convencionales en la mayoría de textos escritos y de tal modo nos van a ayudar, dice, a una mejor comprensión de los mismos, de los textos, y por eso se denominan auxiliares. Son básicamente complementarios, ¿no? Dentro de ellos tenemos el uso del punto y la coma. Primer caso, dice caso de enunciados adversativos, ¿no? Casos de enunciados que señalan oposición entre sus ideas. Se va a utilizar el punto y coma antes de las conjunciones llamadas adversativas, que van a separar enunciados o proposiciones que generalmente se oponen entre sí. La más conocida, las conjunciones más conocidas, más, pero, sin embargo, sino, empero, no obstante, y otras más por ahí. En el ejemplo, todos los preparativos ya estaban hechos, punto y coma. Sin embargo, algo nos iba a fallar. Ahora bien, la normativa nos dice de que el uso de los signos de puntuación es convencional. Si bien es cierto, es una normativa, pero dependiendo mucho de cómo el hablante o el escritor en este caso la utilice, este punto y coma podría ser reemplazado por dos puntos. También podría ser reemplazado por una sola coma. Ahora, el hecho de utilizar la coma antes de una conjunción adversativa, para no confundirlo con entre la coma adversativa y el punto y coma, se dice que la utilización de este punto y coma es cuando dentro de una de las proposiciones ya se haya hecho uso de una coma anteriormente. Por lo tanto, para poder separar estas dos ideas opuestas, se sirve de la utilización del punto y coma. Ahora, aquí no hay una coma, no se ha utilizado una coma, aquí tampoco. Pero de la misma forma, se puede utilizar el punto y coma para poder separar ideas opuestas. ¿Ok? Se quedará unas horas, se quedará unas horas más, punto y coma, pero no te asegura terminar. De la misma forma, este punto y coma puede ser reemplazado por una coma y no cambiaría el sentido del enunciado. Simplemente es de uso convencional. Aquí hemos creído conveniente la utilización del punto y coma. Casos de enunciados con vínculos internos o con vinculación interna. El punto y coma nos va a servir para separar periodos independientes pero vinculados internamente por ideas de oposición, de consecuencia o ideas de disyunción, ¿sí? O de copulación o de unión simplemente. Las hormigas trabajan todo el año, punto y coma. Las cigarras descansan irresponsablemente. Este punto y coma está siendo utilizado porque está reemplazando, claro, efectivamente, la conjunción copulativa y, que podría ser, ¿no? Las hormigas trabajan todo el año y las cigarras descansan irresponsablemente.
Regrese usted con el triunfo para su patria. Muere en el intento. La vida no tiene sentido sin el triunfo. De la misma forma, el punto y coma está reemplazando a cualquiera de estas conjunciones, ¿no? Casos de dosificación de enunciados. El punto y coma nos servirá para separar, dice, enunciados donde hay comas, periodos largos e independientes con punto y coma, pausas dentro de cada periodo con comas. El público, acabado el meeting, ¿sí? Coma incidental, una incidencia, inició la salida, punto y coma. Más que entusiasmo, mostraba fatiga. Entonces, aquí también hay la utilización de un punto, perdón, de una coma. Entonces, como son enunciados largos y ya se ha hecho la utilización de una coma, un tipo de coma, para poder separar esos enunciados, utilizaremos el punto y coma. Si un auto no tiene ruedas, es todo menos un auto, ¿no? Utilización de la coma hiperbática, ¿no? Punto y coma. Es sobre todo, coma, chatarra vieja, dos puntos. Es decir, coma, un remedio de auto, o sea, algo que nos sirve. Estos dos puntos puedo reemplazarlo con punto y coma, no hay ningún problema. ¿Ok? Listo. Vamos al siguiente caso. Ya no hay más casos. Para hacer una idea que nos resuma claramente la utilización del punto y coma. Uno, es de uso convencional. Tanto la coma y el punto y coma y los dos puntos pueden ser reemplazados fácilmente por una coma o por una conjunción, sea esta copulativa, disyuntiva, adversativa o hasta consecutiva. Por eso mismo digo, el uso de los signos auxiliares es de uso convencional. El uso de los dos puntos. Primer caso, ¿no? Utilización de los dos puntos en citas textuales, antes de las citas textuales. Ejemplos como Jesús dijo, ¿qué dijo? Dos puntos. Y aquí también aplicamos otra normativa, la utilización de las comillas, ¿no? Para citas textuales extraídas generalmente de un texto específico. Jesús dijo dos puntos, ámense los unos a los otros. Según Mariátegui, José Carlos Mariátegui, ¿sí? Literato peruano, dos puntos, peruanicemos al Perú. Utilización de los dos puntos en los casos de enunciados de resumen, después de proposiciones que enuncien que a continuación vamos a resumir, a enumerar o aclarar lo ya expresado. Ejemplo, tuvo una buena vida, dos puntos, buenos hijos, excelente esposa y brillante carrera, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Más que enumeración, estoy aclarando lo que ya he expresado, ¿ok? Y antes de esa aclaración, la utilización de los dos puntos. La fiesta estuvo inolvidable, dos puntos, muchos invitados y gran fiesta. De la misma forma, estos dos puntos están sirviendo para poder resumir, ¿sí?, lo que se ha dicho con anterioridad. Y tercer caso de los usos, el uso de los dos puntos, casos de enunciados de conclusión. Se utilizarán los dos puntos antes de una expresión de conclusión. En el ejemplo, nos sale el ejemplo, a ver, se quemaron los libros, las cortinas, los muebles, ¿no? Dos puntos, todo se quemó, ¿no? Estos dos puntos reemplazan pues a una conjunción, ¿sí?, consecutiva, ¿no? Por lo tanto, finalmente, en conclusión, ¿no? Te dieron dinero, cariño, comprensión. Dos puntos, se te dio todo. Entonces, vuelvo a repetir, estos dos puntos sirven para dar por concluido, ¿sí?,
una expresión, que está seguida generalmente de comas enumerativas. Pasamos al uso de las comillas. Se usarán las comillas, dice, para indicar la reproducción de una cita textual. Como vimos en el primer ejemplo de uso de los dos puntos, se utilizará la comilla generalmente cuando se transcriba una cita textual para poder resaltarla esta, ¿no? Ejemplo, dijo Bolognesi, dos puntos, mayúsculas, comillas, no me rendiré hasta quemar el último cartucho. Para Jesús, o en todo caso Jesús dijo, dos puntos, comillas, dejen que los niños vengan a mí, cierro comillas. Se usará las comillas para destacar palabras extranjeras y voces demasiado vulgares, ¿no? Aquí, por ejemplo, para poder resaltar jergas o jeringonza, ¿no? En algunos casos, ¿no? O peruanismos, tal vez, o extranjerismos, como dicen, ¿no? Ejemplo como, está muy aguja, entre comillas, por eso no fue a mi party, como quieras decirlo, ¿ok? Aguja, ¿sí? Como peruanismo, ¿sí? En este caso un eufemismo que representa a alguien que no tiene mucho dinero, y party en relación a un extranjerismo, ¿no? Que se refiere pues a su fiesta, a su cumpleaños, a su reunión. Se usan las comillas, dice, para hacer resaltar ciertas palabras en una expresión, ¿no? Para el poeta, la musa siempre será un ángel, entre comillas, en el que se inspiraba. A veces las comillas se utilizarán para dar un tono burlón a ciertas palabras, ¿no? Vimos al señor Pedro Juárez, quien dice ser un santo y punto. Y para terminar, el uso de los signos auxiliares, que solamente he escogido yo convencionalmente los más importantes. El uso de los puntos suspensivos. Se usarán estos cuando se obvien palabras que se sobreentienden al final de un enunciado, ¿no? En el refrán, por ejemplo, de tal palo, bueno, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo dice, todo el mundo lo aplica, tal astilla. Para poder evitar, ¿sí?, la escritura de esa última parte, utilizamos los puntos suspensivos, que a propósito son 3, no son 5 ni 10. Está bien, pero puntos suspensivos. Se usarán los puntos suspensivos al final de una cita textual incompleta, cuando se obvie parte de esta que ya está sobreentendida. Muy parecida pues a la primera regla, ¿no? La poesía de Guren, José María Guren, ¿sí?, no es nada más que la prolongación de su infancia, ¿sí? Si no recordemos aquello que dice así, ¿no? José María Guren, conocido como el poeta niño, por si acaso, ¿no? En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, puntos suspensivos. Ya todos conocemos que continúa ahí, ¿no? Se usarán los puntos suspensivos cuando se desea dar un estilo entrecortado a la participación de un interlocutor. En el ejemplo dice, caballeros, hacerse a un lado, no hay que tocarlo, el cañoncito, no sé si la puntería es alta o baja, está cargado, un día de estos hará fuego, no hay que arriesgarse, retírense, no respondo a averías, ¿no? Se le da un estilo entrecortado como para poder darle mayor importancia a lo que se dice, ¿no? En este caso lo que dice el interlocutor. Y para terminar, el uso de los paréntesis, ¿no? Encierran generalmente expresiones que guardan estrecha relación con lo que se está refiriendo. Esta palabra o frase que va entre paréntesis ya deberá de leerse con un tono más bajo. Serán cortas y siempre tendrán una misión aclaratoria. Ejemplo, Julio César pronunció la siguiente frase: Vini, vidi, vinci. Vine, vi y vencí. Niccolo Paganini, quien nació en Italia,
fue el músico más adulado de su generación. Esperando haber complacido enormemente eh, las expectativas puestas en el tema, que es importantísimo seguirlo, pero sobre todo aplicarlo. La aplicación depende de ustedes y la normativa también eh, depende de ustedes saber aplicarla adecuadamente y estar lógicamente pues al día con lo último que nos pueda dar la Real Academia de la Lengua. Eh, no se olviden de practicar lectura porque una de las maneras de poder aprender las reglas ortográficas, específicamente la ortografía puntual, es haciendo una buena lectura y el reconocimiento de los signos de puntuación. Conmigo ha sido todo por hoy, cuídense bastante, hasta otra oportunidad.